Queridos amigos, buenas noches. Vamos a comprobar una vez más si se oye bien, se oye bien. Buenas tardes, buenas noches a todos. Y nuestra charla de hoy será dedicada a una figura interesantísima de la literatura rusa, Sasha Chorny. Eso es un seudónimo. En realidad se llamaba Alexander Gligberg. Espero que se vea la presentación. Asegurémonos. Sí se ve bien. Entonces ve el retrato de Alexander Gligberg, que nació en 1880 y murió en 1932. Es una de las figuras muy coloridas y menos conocidas de las primeras décadas de la historia de la literatura rusa del siglo XX. Existen pocos libros dedicados por completo a la obra de Sasha Chorny. Por ejemplo, la obra de Marina Zherkova, que se llama Los relatos poco serios de Sasha Chorny, y una biografía escrita por Victoria Emelianenko que se llama El triste caballero de la risa, y lo ven en la diapositiva, y salió en el ciclo de las biografías de las personas destacadas. Es un material biográfico único. De hecho, su vida fue muy curiosa, con muchas paradojas. Voy a indicar sus etapas básicas y a la vez trataré de iluminar la evolución de la obra de este escritor. Por supuesto, una figura de este tipo merece un ciclo entero de charlas. Tan interesante es, pero nos concentraremos en los pormenores más interesantes de su biografía y de su obra. Entonces, su nombre verdadero, como he mencionado, es Alexander Gligberg, y su padre se llamaba Mendel Gligberg. Nació el 1 de octubre de 1880. Fue un año que le regaló a Rusia muchos escritores. Nacieron Alexander Blok, André Bely, poetas simbolistas. Nació un compañero de Sasha Chorny en la revista Satyricon, Arcadia Berchenko, pero de él todavía voy a hablar. Y nació también Sasha Chorny en la ciudad de Odessa, en la costa del Mar Negro, en una familia judía bastante acomodada, pero poco culta. El padre, Mendel Gligberg, era farmacéuta y agente de una empresa comercial que producía colonias. Y la madre, que se llamaba María, provenía de una familia de negociantes, casi todos eran empresarios, y también de apellido Gligberg, lo cual es curioso. Pero tiene que ser, como dice Victoria Milenko, era una coincidencia porque los matrimonios entre parientes cercanos se prohibían a las familias judías. Por otro lado, se trataba solamente de parientes cercanos y sí podían ser parientes lejanos. No se podría decir que su infancia fuera feliz. La mamá era una mujer muy nerviosa. La irritaban los hijos y tenían 6 hijos en la familia. El padre también tenía mucho carácter, llegaba a las manos y no le gustaba al poeta recordar su infancia. En 1890 él entró en una escuela normal, pero no en Odessa, sino en un pueblo cerca de Odessa llamado Belaya Cerkov, y para eso lo bautizaron cristiano ortodoxo. Lo que pasaba es que en la Rusia zarista, en las escuelas de este tipo, había una cuota para los judíos. Por tanto, para entrar sin problemas, uno tenía que ser cristiano. Y no es casual que incluso el nombre que le dieron sus padres fuera cristiano, Alexander, igual que al resto de sus hijos. Y ahí en la escuela estuvo poco tiempo.
porque era lo mismo que en casa, castigos, amenazas. Y a los 15 años se fuga, se fuga de la casa, igual que su hermano mayor anteriormente, y por un tiempo está en casa de su tía paterna, y la tía lo lleva a San Petersburgo a la altura de 1895. Y ahí siguió estudiando en una escuela normal también, pero tampoco egresó. En 1897 lo expulsaron porque recibió un 2, la peor nota en álgebra. Se quedó de hecho sin recursos, se convirtió en mendigo, vagabundo, y escribía cartas a sus padres, suplicaba, rogaba por su ayuda, pero los padres no respondían. Y en estas circunstancias tan tristes, cesaron por completo las relaciones con sus padres. No se sabría qué sería de él si este muchacho abandonado fuera el tema de un artículo de un periodista de un periódico que se llamaba El Hijo de la Patria, y el periodista se llamaba Alexander Yablonsky. Escribió un artículo sobre un muchacho talentoso expulsado de la escuela. El artículo se llamaba Un 2 en álgebra. Y más tarde Sasha Chorny iba a ser amigo de Yablonsky. Iban a trabajar juntos incluso. Y este artículo fue leído por un funcionario, lo ve ahí a la derecha, Constantin Rocher. Vivía en la ciudad de Jytomyr. Era una persona bastante famosa en su ciudad, un funcionario de alto rango, y hacía poco había perdido a su hijo. Y entonces cuando Constantin Rocher se enteró del destino de Alexander Glikberg, pidió custodia sobre él y lo llevó a Jytomyr. Era una persona muy culta, le gustaba la poesía, influyó mucho en la mente de Alexander Glikberg. De hecho, le sustituyó a su padre. Y entonces Alexander Glikberg se mudó a Jytomyr. Intentó seguir su educación, su formación en la Escuela Normal de Jytomyr. Ahí ven una foto de aquella época. Tiene que ser el año 1899, pero tampoco pudo terminar la escuela ahí. No se sabe muy bien la causa, a lo mejor por necesidad económica o a lo mejor por un conflicto con el director. De una manera u otra, también lo expulsaron de ahí en 1900, cuando tenía 19 años. Y fue entonces cuando fue a hacer el servicio militar durante 2 años. Estuvo como soldado raso en el regimiento de Galicia, la Galicia polaca, después en la frontera del Imperio Austrohúngaro, en la aduana, y en 1904 regresó a Žytomyr, empezó a trabajar en el periódico que se llamaba El Mensajero de Volín y publicaba sátiras ahí. La primera obra se llamaba El diario de un razonador. Se publicó con un seudónimo muy significativo que se traduciría algo así como por mi propia cuenta. Y este seudónimo reflejaba el deseo del autor escoger su propio camino independiente en la literatura y en la vida. En general, el problema de la búsqueda de la identidad de su propio camino es uno de los más importantes en su vida y obra. Y de esto todavía vamos a hablar. Entonces, en la época de Žytomyr y al final de 1904, poseído por unos sueños ambiciosos, deseando rehabilitarse, deseando ver la capital por un lado distinto, regresó a San Petersburgo y se hizo funcionario. Y en el servicio de pagos del ferrocarril de Varsovia. Y ahí conoce a su futura esposa, ahí la ven,
a María Vasilieva. Era su jefa. Se casaron muy rápido. De hecho, inmediatamente era una mujer muy culta. Había recibido enseñanza superior en los cursos Bestúzhev. Soñaba con el título de doctora en filosofía y lo obtuvo. Y entonces se formó esta pareja. En cuanto a su aspecto, como dice Lidia Spiridonova, una especialista en la obra de Sasha Chorny y de la revista Satyricon, se veían de manera un poco cómica. El Spiridonova dice que una mujer enérgica, con mucha voluntad, con una educación europea, hija de un famoso docente, parienta de la familia rica de Eleseev, y un muchacho flaquito que parecía huérfano, pero era hijo de un farmacéutico de Odessa. Y parece que hay en la foto que es más alto que su mujer, pero en realidad fue al revés. Y existe este papel arquetípico femenino característico para la cultura rusa, pero para otras culturas también, en cierta medida, pero muy típica para la cultura rusa. Un papel que podríamos definir como amiga de un genio artista y siempre lo ayuda en la vida y también en la obra. Y María asumió muy bien este papel, era muy doméstica y dominaba muy bien la economía, las finanzas, ayudaba a su esposo en el proceso literario, se comunicaba con los editores, que él llamaba cocodrilos literarios, y le llevaba 8 años. No, no se parece por la foto, pero era 8 años mayor, o sea, una diferencia bastante grande. Y los críticos dicen que fue para él, perdón, amiga y una especie de madre amorosa también. Una paradoja. Constantin Roche se convirtió en su padre y su esposa se convirtió en su madre. Y no fue un amor apasionado, según podremos entender por los documentos y memorias, y parece que tampoco tenían relaciones sexuales, aunque es difícil decirlo. Parecía más bien un afecto, amistad, necesidad de cariño. Y la actitud de Sasha Chorny a las mujeres es un motivo aparte muy interesante. Si tenemos tiempo, lo hablamos. Y María, a su vez, dejó unas memorias muy interesantes sobre su esposo, que en parte se publicaron por Lidia Spiridonova, que ya he mencionado. Y a principios de 1905, Sasha Glickberg, que no era Chorny en aquel entonces, y María Vasilieva se casaron. En verano de ese año fueron para pasar la luna de miel en Italia. Las impresiones italianas se reflejaron en varios poemas de paisajes, pero también surgen motivos políticos en su poesía. Por ejemplo, el poema que se llama Capri, de 1905 y se publicó en 1906. Y cuando Sasha Chorny regresa a San Petersburgo, deja el servicio, deja de ser funcionario y se entrega a la literatura. En 1905, como ustedes saben, se produjo la primera revolución rusa y él empieza a cantar esa revolución, glorificando la lucha del pueblo por la libertad y denunciando a los representantes de la monarquía rusa. Lo más probable es que él asumió esta postura democrática o revolucionaria bajo la influencia de su esposa, que era demócrata convencida. Y en 1905-6, durante la primera revolución rusa, se publicaban muchísimas, no decenas, sino centenares de revistas satíricas democráticas. Y en muchas de estas revistas, por ejemplo, Máscaras, Espectador, Almanaque, aparecían poemas de Sasha Chorny, muy liberales.
Por ejemplo, el 27 de noviembre de 1905, en la revista Espectador, ven aquí el número de esta revista, apareció el primer poema firmado con el seudónimo Sasha Chorny, o sea, Sasha el Negro. Y el poema se llamaba Galimatías. ¿Por qué se tomó ese seudónimo? Él mismo decía ah, que era una historia muy sencilla. Teníamos dos personas en la familia llamadas Alexander, uno rubio y otro moreno. Y cuando yo todavía no pensaba que iba a ser escritor, empecé a firmar con este apodo familiar. Esa es la explicación por parte del autor mismo. Y con ese seudónimo lo conoce el lector ruso. Pero al mismo tiempo, en los años 1905, 6, 7, seguía firmando Glickberg también, algunas obras. Y este poema, llamado Galimatías, representa una versión de la de canción folclórica y cada parte termina con galimatías, galimatías, estas son mentiras. Y entonces llenó este galimatías con motivos políticos, soluciones a los acontecimientos en Rusia, denuncias contra representantes de las autoridades, Trepov, Durnovo, etcétera. Pero las líneas más peligrosas serían, por ejemplo, aquí en la segunda estrofa, al medio explotó una naranja en el puente del palacio, donde está el señor alto de baja estatura. La naranja es una bomba y es la insinuación sobre el asesinato del gran príncipe Sergio por un terrorista y el alto señor de baja estatura es una insinuación en cuanto al posible destino del emperador Nicolás II. De esta manera, este texto tan ingenuo aparentemente sonaba muy fatoso. Y después de este número fue censurada la revista, de hecho. En 1906, Sasha Chorny publica su primera recopilación de poemas que se llamaba Motivos Diversos. Ahí ven la portada. Sobre todo son poemas, pero hay varios textos prosaicos también. Sasha Chorny no es solamente poeta, sino también narrador, y su narrativa es un gran tema aparte. Ese libro fue publicado con sus propios recursos y casi inmediatamente la censura lo prohibió y arrestaron la tirada, pero se conservan algunos ejemplares. Entonces fue su debut. Y es interesante que lleva el nombre verdadero, Alexander Glickberg, que no Sasha Chorny. Y esta colección, como la mayoría de los primeros libros de grandes escritores, no es maduro. Reconozcamos que muchos grandes escritores empezaron con una literatura muy débil, digamos. Fed, Turgenev, Nekrasov, Nabokov, muchos. Y el nombre de esta colección, Motivos Diversos, expresa este eclectismo en cuanto a los géneros de las obras, en cuanto a la visión del mundo también que construye el autor. E- y contiene poemas revolucionarios, sátiras políticas, como Goble Matías que hemos mencionado, versos líricos tristes, quejas de la vida, lamentaciones. Aquí ven un ejemplo. La sangre golpea con una ola caliente en mis sienes. Como he dicho, hay relatos, son ejemplos, son un ejemplo de la narración confesional, se llaman los relatos de la luna. Entonces es un libro ecléctico y una mezcla complicada, pero no siempre armoniosa de la fe en el futuro
en el espíritu de la escuela de Nekrasov y los poetas populistas, pero por otro lado las tradiciones de la sátira que denuncia a las autoridades. Por un tercer lado, vemos la entonación de escepticismo irónico, por el cuarto lado, el pesimismo y la falta de fe. Y a veces estas entonaciones, estas intenciones se combinan dentro de un mismo texto y son poemas híbridos, centauros, digamos. Algo casi hipócrita. Todos conocemos a los poemas, digamos, proteicos, que cambian con ligereza de un punto de vista a otro, de un género a otro. Así, por ejemplo, es Pushkin, es maestro de metamorfosis. Pero en el caso de la poesía primeriza de Sasha Chorny, ese eclectismo es más bien el testimonio de la insostenibilidad de la visión del mundo del autor, de la búsqueda del camino, de la búsqueda de algo original de la identidad. Y el análisis de los textos de este libro, de hecho, enseña cómo se formaba su manera creativa. Veamos en particular el poema este, La sangre golpea con una ola caliente en las sienes. Tiene un subtítulo. Se dedica a todos los pobres del espíritu. Después este subtítulo se repite como un título de la primera parte del libro Sátiras de 1910. Ahora voy a enseñar esta diapositiva y después vamos a volver a él. Aquí está el libro Sátiras en 1910 y ven el subtítulo del primer ciclo, A todos los pobres del espíritu. Casi literal. Y los pobres del espíritu, bienaventurados son los pobres del espíritu, es una cita del Sermón de la Montaña. Y en las sátiras, este subtítulo, A todos los pobres del espíritu, en ese libro de 1910 ya suena de manera satírica, paródica y en motivos diversos. Volviendo a ese libro, no existe todavía esta ironía, es muy sincero todo, la entonación es muy franca. La sangre golpea con la coliente, no puedo esconderme de la angustia aguda, la vida muerta sin significado, frío del alma, el vacío. El pasado es un cuento colorido que me llama como un sueño, con una sonrisa hipotética de falta de P. Vas a ver para adelante y vas a temblar y vas a volver la vista un año largo y creciente de alegría. Son unos motivos que parecen los de Lermontov. El motivo de la generación perdida, el motivo del mundo terrible que vemos en Lermontov y en Bloch también si hablamos de los coetáneos de Sasha Chorny. Una falta de salida. Por un lado, una llamada a construir una nueva vida. Las personas se rebelan, se quejan y van hacia la libertad y consiguen el derecho a un trabajo claro y alegre, pero a la misma vez no se puede encender el fuego en el corazón que se está apagando. De hecho, sí, es un poema híbrido, centauro, porque no sabe en qué punto de vista parar, si ser optimista o pesimista. Otro momento curioso, ya se entiende de entrada en estos textos que el autor y su personaje, que ya vemos los rasgos de este personaje, no son muy diferentes entre sí, aunque los críticos dicen algo opuesto. Otro texto interesante que está un poco más arriba, solamente un fragmento, se llama 1906. Es un poema del Año Nuevo y dice, vamos a hacer un claro a través de un bosque oscuro, renacimiento para el hombre, trabajo, cultura y progreso. En la lucha contra el yugo, la oscuridad y la rutina, creemos en la misma verdad. La ilustración como una cinta larga va a rodear todo el país. A veces, textos semejantes
Son interpretados como parodias, pero no parece que sea así. Lo que pasa es que empezamos a extrapolar, proyectar la obra tardía del poeta a su obra primeriza. Voy a recordar que este es el primer libro, no es maduro todavía. Por un lado, conocemos muy bien el hecho de que pronto va a convertirse en un autor de sátiras sin piedad, pero por otro lado, después de los años 1905-6 vino la depresión social y por tanto nos seduce la idea de ver estas líneas como irónicas, como si el autor no creyera en la ilustración o el progreso. Y entonces todo esto parece una parodia, pero yo creo que sería un error retrospectivo, una proyección de lo que ya pasó a lo que ya no había, todavía no había pasado, nuestras ideas futuras sobre los hechos anteriores. A lo mejor como potencial sí podría ser una parodia, pero de hecho no lo es. En los motivos diversos casi no existe la ironía, todo se dice de manera clara, de manera muy ingenua. Y volvamos un poco a la biografía del poeta y luego seguiremos hablando sobre su poética. En 1906 se publican Motivos Diversos y en esta época Sasha Turner junto con su esposa se van al extranjero, viven en Alemania y ahí sigue su formación en la famosa Universidad de Heidelberg. Él tenía un deseo insaciable del conocimiento, de la cultura, más teniendo en cuenta que antes no había recibido una formación. Y sería interesante hacer un paralelo en las biografías de Sasha Chorny y Josip Mandelstam. Igual que Sasha Chorny, Mandelstam también provenía de una familia judía no muy culta y de la misma manera fue a la Universidad de Heidelberg al mismo tiempo, un poco más tarde, en 1908-1910. Es un paralelo interesante. Entonces, Sasha Chorny vive en Alemania durante 2 años más o menos y regresa a San Petersburgo en 1908. Ya un poeta maduro, con un modo de escribir ya formado. El mismo año se inaugura en San Petersburgo la revista llamada Satyricon. Es un fenómeno único del humor literario ruso de los principios del siglo XX. Como escribieron los participantes, Piotr Potemkin, ahí ven la cita, Satyricon creó una dirección entera en la literatura rusa, una época inolvidable en su historia. Entraba en Satyricon una pléyade entera de escritores y poetas talentosos, Arkadia Berchenko, ahí lo ven en la diapositiva, él fue editor jefe, y un escritor talentosísimo, el rey de la risa rusa. Nadezhda Teffi, una escritora humorística, que era un caso muy raro. Piotr Potemkin, Valentín Goransky, Arkady Buchov, Yegor Krasny, Vasily Knyazov, una pléyade de autores muy interesantes y talentosos. También participaron los escritores que no los conocemos como autores de sátiras, pero a veces sí se publicaban ahí. Sus obras, por ejemplo, Alexander Kuprin, muy amigo de Sacha Chorny%, Leonid Andreev, Alexei Konstantinovich Tolstoy, Joen Mayakovsky, Nikolai Gomilov, Ivan Bunin también en alguna ocasión. Y el diseño era la responsabilidad también de una playa de artistas muy famosos, Nikolai Remizov, de Alexander Yakovlev, Boris Kustodiev, Alexander Benoit, etcétera, etcétera. Entonces, la revista era muy satírica por un lado, denunciaba los vicios sociales,
el mal social y también había un gran volumen de sátira política. Se burlaban de la moral burguesa, de la visión del mundo de un hombre pequeño, pero también había espacio para un humor limpio, bondadoso. Según Alexandro Kuprin, los de Satiricón fueron los primeros en reírse de manera ingenua, con todo corazón, alegres y altos, como ríen los niños. Y Sasha Chorny muy rápido se convierte en uno de los autores más talentosos del Satiricón. Kornei Chukovsky, un otro autor con el que tenía un contacto muy cercano, artístico. Sasha Chorny se influían mutuamente. Entonces Chukovsky dice, al recibir un nuevo número, el lector siempre buscaba ante todo los poemas de Sasha Chorny. Esta cooperación no fue larga, 3 años más o menos. En 1911 fue se fue de la revista bajo la influencia otra vez, como se supone, de su esposa, que suponía que su marido merecía más que poemas en una revista humorística, que eran para las masas. Y en 1909 él empezó a publicar sus propios libros de poemas. La primera colección se llama Sátiras, 1910. En 1911, las sátiras y poemas líricos, aquí a la izquierda. Y sátiras y poemas líricos le dan incluso más fama que la cooperación con Satiricón. Ahora hablemos de algunos rasgos más característicos de la obra de Sasha Chorny. Un aspecto interesante sería el uso de los pronombres. Los pronombres en la poesía, en su lenguaje, siempre tienen una carga especial. Es la actitud del personaje lírico hacia el mundo. Y lo que es muy interesante en Sasha Chorny es nosotros y yo. Diríamos incluso que nosotros y yo y no ellos, porque siempre nos parece que la sátira tiene que contener ellos, pero él tiene nosotros y yo. Estos son los personajes principales de la poesía de Sasha Chorny, porque esto tiene que ver con qué sentimientos tiene el personaje lírico y a qué grupo social pertenece. De eso depende la representación de la realidad. Empecemos con nosotros, ahí lo ven en la columna de la izquierda. Doy unos ejemplos de diversa índole. Entonces, ¿qué puede ser este nosotros? Muy diverso. El primer ejemplo de Galimatías. Trepov es más suave que el diablo y Durnovo tiene más talento. No necesitamos la libertad, necesitamos pantalones con cintas. ¿Cuál es este nosotros? Es la sociedad rusa en el que las autoridades son despóticas y las capas bajas sociales y los intelectuales rechazan la lucha. Es un panorama social. El segundo ejemplo, nosotros más abstracto, la sociedad rusa que ya no depende de la política. Le prestamos a los franceses un porcentaje normal y la casa ya de antemano se convirtió en una casa pública. También es Gale-Matías, pero otro Gale-Matías de 1906. Tiene un segundo poema llamado Gale-Matías. El tercer ejemplo, un estrecho, con un contexto más estrecho, donde insinúa, sí, aquí. Un ejemplo que habla de que nosotros somos la parte innovadora, democrática de los intelectuales, la humanidad progresiva. Aquí lo cambié un poco del orden. Ok, que es el ejemplo tercero. Nosotros es
un grupo social psicológico con el que se identifica el poeta como parte de esta humanidad progresiva. Que la violencia malvada reine sobre la tierra, pero hemos levantado una lucha por la causa justa. Este uso del nosotros es típico para la literatura revolucionaria y de liberación, el discurso revolucionario. Si nos acordamos de las canciones revolucionarias, los vientos hostiles vuelan sobre nosotros, rechacemos el mundo antiguo, etcétera, etcétera. Siempre está este nosotros y esta forma verbal de primera persona plural. Es muy típico y le da a los versos de Sasha Chorny una actualidad política. El siguiente ejemplo, la sociedad rusa que vive de inquietudes espirituales e intelectuales. Querido Nikolai Gogol, qué bueno que no te puedes levantar. Se dirige a Gogol por su aniversario, 100 años. Pero nosotros vivimos. Me temo que será demasiado. Tenemos que huir, ver y callar. El siguiente uso, otra vez condicionado por un contexto revolucionario. Después de la derrota de la Revolución de 1905, eh, empieza a cambiar el nosotros. Otra vez son intelectuales, pero ahora decepcionados. Ya saben que no se puede cambiar nada. Y a veces, para recordar que seguimos vivos, nos apresuramos a distraer el corazón sombrío con un juego ajeno. Hay varios ejemplos de este tipo. Muchas veces son personas que no entienden qué está pasando a su alrededor. Si fuéramos un poco más simples, si aprendiéramos a entender, podríamos no vagar por la vida como niños por un bosque desconocido. Los nosotros son los que no justifican las esperanzas y de revolucionarios se convierten en burgueses con su mundo interior miserable, con sus necesidades primitivas rasgados, hoja por hoja, programas y folletos. Ora en la hipocresía, ora en el misticismo, escondemos nuestras pieles desnudas. Es un poema que se llama Toque de Queda, de 1908. Para los finales de los 1900, cuando se publicó Sátiras, el nosotros viene siendo un representante típico de su generación, un habitante del mundo moderno que está inmerso en la rutina diaria que imita la vida y carece de orientación moral y se deja llevar por cualquier moda. Aquí está el poema que se llama Lamentación. ¿Dónde están los eventos de nuestra vida aparte del catarro y pulgas? Llevamos tiempo viviendo como babosas, en la miseria de migajas casuales. O, por ejemplo, la canción del campo. Ni lágrimas, ni sacrificios, ni tormentos. Levantemos la bandera pantalón bien alto sobre la multitud. Es una crítica del feminismo también. No hay tema más accesible. En esto coincidimos todos, tanto el vidente como el ciego. Y aquí, nosotros se usa ya de manera más generalizada. Todos nosotros, pero no son todos en realidad, sino estos pobres del espíritu, como les recuerdo que se llama un ciclo del libro Sátiras. Por ejemplo, los representantes de las capas bajas o de las autoridades no son nosotros, sino que son los intelectuales decepcionados de la vida que perdieron a sí mismos. Así es el nosotros en Sacha Chorny. Y ahora hablemos del yo, de la imagen del yo.
En realidad, cuando hablaba de los significados de nosotros, parcialmente también entraba yo ahí, porque es obvio que el yo lírico del poeta se manifiesta no solamente a través del yo, ese pronombre, sino se expresa con toda la estructura del poema. Puede esconderse detrás de cualquier persona gramática, detrás de cualquier parte de la oración. Por ejemplo, a veces se realiza a través del pronombre él, cuando parece que sea de la tercera persona la narración, pero se trata del poeta mismo. Por ejemplo, en La mala historia, el poeta entró al servicio de pagos, de recaudación, cuando se acuerda de su trabajo en el ferrocarril de Varsovia. Pero sobre todo interesante cómo se expresa el yo a través del pronombre nosotros. Aquí el primer ejemplo, a la derecha, la línea entre el yo y el nosotros es muy difusa. Por un lado, yo es a menudo una parte del nosotros, uno de nosotros, pero es bastante tradicional en la literatura y mucho más interesante el propio nosotros de Sasha Chorny, como podemos suponer, actúa como una especie de sustituto del yo o un yo multiplicado, muchos yo. En los casos cuando el yo como tal no se utiliza, pero implícitamente y de manera inconsciente está presente en el texto y se siente incluso en una lírica que parece impersonal, por ejemplo, en la poesía revolucionaria. Aunque la maldad y la violencia reinen sobre la tierra, hemos levantado la lucha por la causa justa y aunque muchos hayamos caído, otros vendrán y llevarán a cabo la santa causa. Eso nosotros grupal parece no suponer la individualización del yo. Y el yo como luchador por la causa es ausente en Sasha Chorny. ¿Por qué? A lo mejor cuando todos son luchadores no se necesita una actividad individual. Otros siempre van a ayudar y el yo se quita toda la responsabilidad y se disuelve en el nosotros. Y es más, heroico, es un ideal del autor. Los nosotros van a luchar si si recurrimos otra vez a los motivos diversos y nos acordamos de los poemas de ahí. Yo me agoté, aquí no tengo este texto, me agoté en la impotencia vergonzosa, sin esfuerzo, sin lucha. Nosotros somos luchadores y yo no. Por otro lado, como señalan los psicólogos, una persona puede hablar de sí misma en plural cuando no se quiere sentir sola. Existe este uso del pronombre. Tiene la necesidad de reincorporarse a algo o a unirse a alguien. Y es una especie de inseguridad. Nosotros, por yo, ayuda a quitarse un poco la responsabilidad por lo que dice uno. Pero es lo que se trata de la relación entre el yo y nosotros. Y en cuanto a las funciones del yo como tal, ¿cuáles son estas funciones, estos avatares? Unos son más cercanos a la personalidad del poeta, otros son más lejanos, pero en todos parece esconderse la cara auténtica del autor. Lo más obvio, el segundo ejemplo, es el yo poeta, una persona del arte, artista, se acerca al máximo al autor. Y el oficio del poeta muchas veces ni se menciona, pero el carácter mismo de la narración nos dice que el que habla es un artista, es un sujeto de la obra artística, de la actividad estética, si utilizamos el término de Bakhtin. Son poemas como Prosa a la fiesta, Predicciones del Año Nuevo o de los más tardíos, un poema muy famoso al crítico que inaugura la palabra sátiras. Aquí lo cito otra vez. Te diré, ¿verdad? Como amigo.
El poeta es un hombre e incluso lleva barba. El poeta hombre no es lo mismo que el yo del autor, pero a la vez encarna la conciencia poética. El yo del poeta también surge en el famoso poema La vulgaridad. El retrato está listo, tirando los lápices, ruego que no me monten escenas cuando uno lleva dibujando un cerdo, no va a salir la bella Helena en el lienzo. Por sus principios estéticos, este yo es el yo del poeta de sátiras, demócrata, pesimista más bien. Otro yo característico para los primeros poemas de Sasha Chorny es el yo confesional, un personaje que está desilusionado consigo mismo y con la vida, está apático, le carece la fe, se reprocha la falta de espíritu. Ya he utilizado esta cita. No, no tengo fuerzas, estoy cansado y en una vergonzosa impotencia me agoté sin lucha y sin esfuerzo. Esta entonación confesional también es importante para los poemas tardíos y cada vez tiene un papel más significativo. La cuarta función muy importante de la misma colección, Motivos Diversos, es el yo observador. El sujeto trata de percibir el mundo sin valoración, sin pasiones. Quiere señalar detalles interesantes de la existencia que son testimonios de la belleza del mundo terrenal. Y esta visión del mundo parece que no está en las obras satíricas de Sasha Chorny. Está periférico en el libro que se llama Sátiras, pero cada vez se vuelve más importante ya en la obra de la época de Emigrante de Sasha Chorny. La quinta función, en varios textos tempranos, el yo es indefinido, no es relevante el sujeto. ¿Quién es el yo de Galimatías? Trepov es más suave que Satanás Durnovo con talento. ¿Quién es? Es un recolector de chismes urbanos, un intelectual, un poeta satírico. A veces es un yo poco característico para la manera del autor, algo citado. Aquí tengo varias líneas de la primera noche. ¿Cómo puedo dormir por un momento y no sufrir cuando mi amor duerme tan mal? Simplemente una cita. Y la sexta función, que está presente durante varias épocas, pero para la aparición de las sátiras es la más importante, es el yo irónico, el yo del disfraz. Por primera vez aparece a la altura del año 1908 en este siglo, a todos los pobres del espíritu, en los poemas de los años 1907-10, ya prevalece. Y es un burgués, pequeño burgués que habla con este yo, lleva una vida vulgar, cotidiana, todos con pantalones cortados de la misma manera, con bigote, con abrigo, con bombín. Me parezco a cualquiera en la calle y me pierdo por completo en las esquinas. Otro ejemplo, trabajo cultural. Se reunieron, también me reuní. Gritaban, yo grité también. Gesticulaba, me indignaba y le di una tarjeta al alguacil. Hay varios ejemplos de este tipo. Los primeros críticos que escribieron sobre Sasha Chorny se fijaron en este yo muy original y Kornei Chukovsky, por ejemplo, señaló, aquí está en la diapositiva, Sasha Chorny, ahí arriba, se puso la máscara del odiado burgués y escribió casi todos sus poemas en nombre de esta máscara, este disfraz repugnante. La verdadera personalidad del escritor está eclipsada por su personaje lírico. Entendemos que estos yo
o a mí no pertenecen al poeta, sino al personaje que él ha creado. Por un lado, Chukovsky parece tener razón. El yo de este personaje burgués no se parece al yo del poeta. Y no parece casualidad que Sátira se abre con el poema al crítico. Y lo cito por completo aquí. Cuando un poeta, describiendo una dama, empieza a decir, yo caminaba por la calle y me lastimaba el corsé, el corpiño. Aquí no tienes que entender que que tienes que entender que bajo la dama está el poeta. Te voy a descubrir esta verdad verdadera. El poeta es un hombre, incluso lleva barba. Este texto inauguraba el libro y siendo titular nos dice que es una declaración poética de alguna manera. Es una instrucción para el lector. El autor parece intentar separar de su personaje a su autor e incluso contraponerlos. Y el poema al crítico no es un manifiesto estético ni un programa, sino una obra artística que está incluido en un libro de textos de un humor brillante. A pesar de toda la seriedad de este problema, personaje-autor, no podemos leerlo de manera literal. Es más bien un juego con el lector. Y muchos críticos literarios eh, ven esta broma, este chiste sobre el poeta de la dama, lo toman como por oro puro. Aunque se utilice la primera persona, puede ser cualquier persona, mujer o hombre con barba, sin barba, pero de una manera u otra, siempre se esconde el poeta dentro. Ella es el personaje y él la ha creado. Es una especie de mistificación. A lo mejor él resolvía algunos objetivos lúdicos o más serios, queriendo decir que el personaje y el autor no son iguales, no son idénticos, pero toda la poética de este libro, de hecho, contradice el mensaje del poema al crítico, mm, destinado a poner este límite. Todo el libro nos señala que no existe una barrera que no se puede cruzar. Muchas veces el punto de vista es como difuso, la voz del personaje burgués y el poeta se solapan. Por ejemplo, una confesión triste. El la risa, cambios, la lucha. Y aquí tenemos solamente esquinas, techo, rincones, techo, pero muchas veces uno espera con tanta impaciencia algún acontecimiento, a ver si me enfermo de tifus o armo un escándalo. En los libros de los Solovyov, Heine, Goethe, Solá y alrededor de los Ivanov tiembla la tierra. ¿A quién le pertenecen estas últimas palabras? Sería lógico atribuirse al autor. A ver si me enfermo de tifos y a ver si armo un escándalo. ¿Quién tiene que ser? ¿El poeta o el escandalista? Es el conocedor de Heine y Goethe. Se mezclan las voces y no son ya distinguibles. Sasha Chorny conscientemente difumina estos planes subjetivos, difumina la jerarquía entre el artista y el burgués. Parece una técnica casi posmodernista, pero de hecho lo hace de manera consciente y a esto todavía vamos a volver. Esta interferencia, esta difusión, a lo mejor se genera con la identidad voluble del autor porque todavía él mismo no puede decir con toda exactitud quién es, cuál es su papel social. A lo mejor la respuesta es precisamente que intenta
unir algunos avatares muy opuestos, pero que no tienen contradicciones interiores. El autor ve, por supuesto, los vicios del humano, de la sociedad, pero no se separa. Se siente uno de muchos, él mismo, como el resto del mundo. A la vez es el poeta que está más arriba de la vida patética, vulgar, y al mismo tiempo es un burgués. Ve los disfraces grises, desde el genio hasta los caballos, como él mismo dice en un poema. Y por tanto, estos personajes de las obras satíricas de Sasha Chorny no son otros a quienes podemos ver desde arriba, como lo hace la sátira, porque la mirada de la sátira es una mirada de arriba para abajo, lo cual nos permite denunciar los vicios. Pero estos otros son las caras diferentes que reflejan al autor. Y muchas veces esta sátira de Sasha Chorny se llama a veces lirosátira. Parece que Lida Spiridonova introduce este término. Es un género cuando el poeta denuncia el mundo, pero no se pone arriba del mundo. Por ejemplo, Elena Koltonovskaya, la crítica, escribió que es qué sátira tan extraña, una sátira casi caricatura, y al mismo tiempo una elegía, la queja íntima del corazón, como palabras de un diario. Y con raras excepciones, Sasha Chorny es el representante de esa generación que se designa por el nosotros. Cualquiera que sea este nosotros, siempre incluye implícitamente el yo del autor. Y esta tendencia del acercamiento al autor y el personaje es el camino que seguirá desarrollando la obra posterior de Sasha Chorny. El autor desciende gradualmente del Olimpo poético y se pone al mismo nivel de su personaje. Ya lo observamos en la obra temprana. Y más tarde prevalecerá esta tendencia ya durante la época de migración. En 1919 emigró de Rusia y vivió en Europa hasta su muerte en 1932. Y aquí, de hecho, sucede algo inaudito. Por primera vez, su personaje, este hombre pequeño, de quien tanto se escribió en la literatura rusa decimonónica desde Pushkin y Gogol, se hace igual al autor, al escritor. El autor desciende al nivel del hombre pequeño y no es una carga para él, es algo armonioso, le gusta ser como los demás. Ya en Pushkin se sentía este deseo. En una carta al gobernador Krivtsov, yo quiero ser y actuar como la gente, como todos. Pero Pushkin no podía sentirse un hombre pequeño como Samson Birin, por ejemplo, del guardián de la estación. Dostoyevsky no podía sentirse Makar Devushkin, de la gente pobre. En la literatura decimonónica, de alguna manera, siempre se mantuvo la distancia entre el autor y el personaje. Y cuando leemos a Sasha Chorny, no solamente los poemas, sino la narrativa, el relato que se llama Un caso en Moscú de 1928, sentimos que esta distancia entre el autor y el personaje desaparece por completo. Y no el narrador, sino el autor posee esta cosmovisión, esta visión del mundo, del hombre pequeño. Es un efecto muy interesante. En la emigración de Sasha Chorny, porque él no aceptó la Revolución de Octubre, igual que la mayoría de sus compañeros de Satiricón, la emigración le dio a esta postura un motivo social, porque los escritores rusos emigrados, de hecho, se convirtieron en hombres pequeños. No podían encontrar su lugar en la nueva vida europea. Se sentían innecesarios.
Y este motivo existe en Donaminado, en Arcadia Berchenko, en otros, no solamente en Sarsha Chorny. Y si hablamos de la evolución de la manera breve, nos queda poco tiempo, pero unas ideas nada más. A partir del segundo libro, que se llama Sátiras y Poemas Líricos de 1911, ahí junto con la entonación de denuncia, cada vez más suena otra entonación de admiración ingenua ante el mundo que se realiza en una conversación confidencial. Oh, qué delicioso está el borscht junto al mar, un borscht graso con una pierna de cordero, borscht al que cada uno le echaba cuantas verduras cabrían. Hasta me da vergüenza recordar cuántos platos comimos, estirados como romanos antiguos entre las cosas esparcidas. Esto es un estilo interesante, una especie de primitivismo cómico, un intento de poetizar lo ordinario, lo cotidiano, pero no con recursos de un léxico elevado, como por ejemplo le gustaba hacer a Berchenko, sino léxico más bien prosaico. Y el comicismo es, está en la entonación. Las cosas son cotidianas, pero la entonación es admirada. Y esta entonación es la tarjeta de visita. Es algo típico para Sasha Jordan, no se confunde con nada. Otro ejemplo, la llevaré por un sendero estrecho. No tiene miedo de sapos y telarañas. A lo largo de un molino desierto y ciego, a través de matorrales de lilas y frambuesas. Benedict Orofeev cita este mismo poema en el ensayo Sasha Chorny y otro, el famoso Benedict Orofeev. Él hablaba de que esta confidencialidad de la entonación convierte el mundo del poeta algo suyo cercano al lector también. En compañía de Sasha Chorny todo es posible. Él no es serio en el sentido más amargo y mejor de esta palabra. Y con Sasha Chorny es bueno sentarse bajo un arbusto de grosella casis, atiborrándose de cuajada helada o bajo un ciprés comiendo pavo con arroz. Todas son citas de sus poemas, sin temor a la acidez estomacal que, como he notado, Sasha Chorny causa en muchos simples esotéricos. Al mismo tiempo, el elemento satírico tampoco se va de la obra de Sasha Chorny, pero se vuelve más complejo y surge otro género interesante, una reflexión sobre la sátira del mismo autor, una metasátira que desnuda la dualidad de la postura del autor. Por un lado, quiere fusionarse con el mundo, pero también se hace preguntas hasta cuánto punto su sátira es justificada. Un autor muy único, un medio minuto nada más. Este tema es tan vasto. Como decían los críticos, no tienen versos de amor y los retratos femeninos muy repugnantes normalmente. El pelo como una cola de arenque, no el busto es una sartén, le crece en la barbilla una barba, algo repugnante de decir. Primero, se podría decir que es una sátira contra el pintor, pero de hecho está dirigida contra la mujer. Es de origen diabólico. Muchos hablaron que fue un misógino, pero el análisis de los textos en la biografía nos enseña que no es misoginia, sino una fobia, miedo a las mujeres. Las mujeres en Sasha Chordy siempre son muy autoritarias, incluso su esposa. Y el hombre siempre débil, pasivo, o sea, cambian los roles tradicionales de hombre y mujer. Desgraciadamente me falta tiempo, pero me parece que he explicado lo más básico. Tengo que terminar, la verdad que tengo que terminar. Sí, sí, sí. Muchísimas gracias.